Bien, dice, teorema de la probabilidad total. Acá por favor corregir. Esto fue un error. Acá dice teorema de la multiplicación. Obviamente no es el teorema de la multiplicación porque el subtítulo nos está diciendo que es el teorema de la probabilidad total. Dice lo siguiente. Sea un experimento aleatorio epsilon y un espacio muestra S asociado a él, sea A sub 1, A sub 2 hasta A sub n una partición de S. Volvió el concepto de partición que lo habíamos empezado a ver al comienzo de la teoría. Un suceso de B, tal que la probabilidad de ese suceso le vamos a pedir que sea distinta de 0. Entonces lo que nos dice es, la probabilidad de B se puede calcular como una suma o una sumatoria de la probabilidad del suceso A sub I multiplicado por la probabilidad de B dado que sucedió A sub I o dado que ocurrió A sub I. Bueno, por eso se llama teorema de la probabilidad total, porque este teorema básicamente nos dice cómo calcular la probabilidad de un suceso que va a estar dentro del espacio muestra, siempre y cuando tengamos una partición del conjunto. Bien. Entonces, para poder entender esta demostración, que es bastante cortita y bastante sencilla, lo único que tenemos que recordar son el concepto de partición. ¿Se acuerdan que era una partición? Una partición era cuando yo tenía una familia de subconjuntos y cada uno de esos subconjuntos era distinto del vacío. ¿Se entiende o no? Segundo, la intersección de dos subconjuntos distintos siempre me tiene que dar vacío. Lo que estoy diciendo con esto es que no tienen elementos en común 2 a 2. Y tercero, la unión de todos esos subconjuntos me tiene que dar el conjunto S, que era el conjunto de donde habíamos partido originalmente. Y ya habíamos visto ejemplos de particiones. Yo les propuse, me acuerdo, varios ejemplos de particiones, y habíamos visto cuándo esos subconjuntos eran particiones y cuándo no eran particiones. Bueno, entonces, recordando ya con el concepto de partición, es bastante intuitiva la demostración, porque primero tenemos que partir justamente del gráfico. Dice, podemos visualizar la situación en la siguiente figura. S es el conjunto que está formado por un diagrama de Venn. Esto básicamente es un diagrama de Venn. ¿Se ve? No, lo que está acá. S es el rectángulo. ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué hago con S? Lo particiono. Particiono significa lo divido. ¿Ven? Acá está particionado en el A sub 1, que sería este de acá, el A sub 2, el A sub 3, el A sub 4, el A sub 5 y hasta un A sub n. O sea, ven, tengo una familia de subconjuntos donde estos subconjuntos van a constituir una partición de S. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: notemos que B puede no tener intersección con algún miembro de la partición. O sea que lo que estamos diciendo es que el conjunto este que está acá en celeste puede no intersectarse con alguno de los A sub I. En este caso gráficamente sí se ve que se intersecta con todos, pero no necesariamente se va a intersectar con todos. Entonces, Con el ASUS no se intersecta, profe. ¿con quién? Con el ASUS 5. Ah, con el A sub 5, ven, no se intersecta, ¿ven? Justo acá. Ah, justo lo hice así, entonces, ¿ven? Igual, o sea, eso no va a cambiar la demostración. Simplemente que lo que estamos aclarando acá, perdón, es que no es necesario que ese conjunto se intersecte con todas las particiones, todos los subconjuntos que forman la partición. ¿Se entiende o no? No es condición necesaria que pase eso. Ahora, el conjunto B, que es lo que está pintado en celeste, lo podría expresar como ¿quién? Como el conjunto S, que es el rectángulo y todo lo que está dentro de él, intersección con ¿quién? Con B. Porque si yo hago S intersección B, ¿qué me da? Me da B. ¿Sí o no? ¿Se ve eso o no?
Si yo tengo el rectángulo que Sí. es S y tengo el B y hago la intersección de ambos, y bueno, la intersección de ambos es B. Ahora S se puede expresar como ¿qué? Como la 1 unión a 2 unión a 3 hasta unión a sub n. ¿Y por qué sucede eso? Justamente por la tercera condición de partición. S se puede escribir como la unión desde 1 hasta n de los a sub i. Entonces acá estoy utilizando justamente la tercera condición de partición, que es que S se puede expresar como A1, unión A2, unión A3, unión y así hasta a la sub n. ¿Y ahora qué vamos a hacer acá? Vamos a aplicar esa famosa propiedad, ¿se acuerdan? Distributiva que había en los conjuntos, que va a ser A1 intersección con B, unión, ¿ven? Ahora A2 intersección con B, unión, y así vamos distribuyendo, ¿ven? A3 intersección con B, unión, y obviamente vamos a seguir hasta donde, hasta el A sub n intersección con B. Distribuyo la intersección en cada uno. Y ahora lo que nos dice es lo siguiente: como A sub i intersección B, intersección con quién, con A sub j intersección B, es igual al vacío, queda demostrar que realmente esto es vacío. Si hacen memoria y buscan en alguno de los videos, ya está demostrado esto, por eso no lo voy a demostrar. Pero piensen, este conjunto con este no tienen elementos en común. Piénsenlo, búsquenlo si no los videos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que este conjunto con este no tienen intersección, y tampoco con este, y tampoco con este. Por lo tanto, todos los conjuntos básicamente son disjuntos, o sea, estos que están entre paréntesis son ¿qué? Disjuntos, y como tengo una unión, entonces digo la probabilidad de B, que sería tomarle probabilidad a este miembro, va a ser la probabilidad de todo este término que está acá, ¿ven? Entonces, como tengo una unión, la probabilidad de la unión es la que es la suma de cada una de las probabilidades que tengo acá. ¿Se ve o no? Puedo distribuir, o sea, en la unión se transforma básicamente, uno diría, en más. ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Eso por qué era? Y eso era por un famoso teorema que está en el práctico, no, en el práctico no, en la teoría, ¿no? En la teoría del profe, ¿qué está hablando el profe? ¿De dónde sacó eso? Porque ustedes deben decir, yo sé que valía para 2, pero no sé si vale para n. Y bueno, hay que leer la teoría del la teoría del trabajo práctico 2. Vamos a acá, y ahí está, ¿ven? El teorema 4 dice, sean A1, A2 y AN, de manera que la intersección de los dos me da siempre vacío con i distinto de j. Entonces la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Es lo que estamos diciendo acá. La probabilidad de estas uniones va a ser la suma de esas probabilidades. ¿Se entiende o no? ¿Cómo se aplicó ahí? Es por el teorema 4. ¿Sí o no? Sí, Ahora, esto lo puedo expresar como una sumatoria o no, porque lo que va variando es el subíndice del A1, A2, A3 y hasta AN. O sea que lo puedo escribir como la suma o la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la probabilidad del A sub i, intersección siempre con B, porque en todo se intersecta con B. ¿Se ve eso o no? Entonces tengo esta sumatoria. Pero la probabilidad de la intersección de A sub i intersección con B, ¿por quién? Por el teorema de la multiplicación, ¿se acuerdan? Era la probabilidad de A sub i por la probabilidad de B, dado que sucedió A sub i. Y listo, hemos llegado a lo que queríamos demostrar, que era la tesis, que esta probabilidad de acá
se puede calcular como una suma de probabilidades, donde va a ser la probabilidad del suceso A sub I multiplicada por la probabilidad de B, dado que ocurrió A sub I. Siempre y cuando tenga una partición. Bueno, ya vamos a ver un ejemplo de esto. Bueno, y el otro teorema importante es el teorema de Bayes, o también llamado teorema de las causas. Siempre que ustedes acuérdense del teorema de Bayes, acuérdense justamente de causa, porque justamente en el teorema de Bayes uno quiere buscar la causa o la probabilidad de que, habiendo ocurrido un suceso, la causa de que haya ocurrido ese suceso sea otro suceso. ¿Se entiende o no? Bueno, veamos qué nos dice el teorema de Bayes. Dice: sea un experimento aleatorio epsilon y un espacio muestra S asociado a él, sea una partición A sub 1, A sub 2 y A sub n de S, y B un suceso de S, de manera que la probabilidad de B me dé distinta de 0. Entonces dice, dado que ocurrió B, consecuencia, esta sería la consecuencia, la probabilidad de que la causa de ello haya sido la ocurrencia del suceso A sub I, entonces dicha probabilidad se calcula de la siguiente manera. La probabilidad de A sub I, dado que ocurrió B, esto se leería justamente la probabilidad de que, habiendo ocurrido B, la causa haya sido el suceso A sub I, se va a calcular como la probabilidad de A sub I multiplicado por la probabilidad de B, dado que sucedió A sub I, dividido la probabilidad, la suma, esta que está acá. Pero no me tengo que, podría decir, no me tengo que asustar por esta suma, porque esta suma ya la tengo, ¿no? Fíjense, la suma desde K igual a 1 hasta N. Acá le puse K, porque hay que hacer dos aclaraciones. Este es un subíndice y este es otro ya. Entonces, esta probabilidad que está acá es esta que está aquí. ¿Se ve o no? Son parecidas, solo que acá uso el subíndice I y acá utilizo el subíndice K. Pero entonces esta probabilidad es la probabilidad de B. O sea que otra manera de enunciar a esto sería la probabilidad de A sub I por la probabilidad de B, dado que ocurrió A sub I, dividido la probabilidad de B. O sea, todo esto que está acá en el denominador básicamente es la probabilidad de B. Bueno, la demostración es re cortita y se utilizan justamente como dice ahí. Para la demostración nos vamos a basar en la definición de probabilidad condicional, el teorema de la multiplicación y el teorema de la probabilidad total. Nosotros sabemos que la probabilidad de que suceda A sub I, dado que ocurrió B, por definición de probabilidad que condicional, es la probabilidad de la intersección dividido a la probabilidad de B. Bueno, esto es igual a esto porque solamente por definición de probabilidad condicional. Y si no se acuerdan, van y buscan la definición de probabilidad condicional. Ahora, por otro lado, la probabilidad de A sub I intersección B es justamente la probabilidad de A sub I por la probabilidad de B, dado que ocurrió A sub I. Y eso va a ser por justamente el teorema de la multiplicación. Y al último, acá ven, la probabilidad de B es justamente la suma desde K igual a 1 hasta N de la probabilidad de sub K por la probabilidad de B, dado que sucedió A sub K. Y eso es justamente el teorema de la probabilidad total. Entonces con eso ya tenemos demostrado el teorema de Bayes. Bueno, los teoremas son muy importantes porque nos van a permitir calcular ciertas probabilidades. Perdón chicos, yo estoy resfriado. Entonces, vamos a leer la siguiente observación. Dice: si bien las probabilidades en los últimos dos teoremas pueden ser calculadas mediante respectivas fórmulas, en general es conveniente utilizar un diagrama de árbol como se verá en los siguientes ejemplos. O sea, nos podemos acordar de la fórmula o no,
Pero también lo vamos a poder sacar siempre haciendo un diagrama de árbol. Bueno, veamos algunos ejemplos, dice. Ejemplo 13 dice: supongamos que tenemos dos cajas. La caja A contiene 9 cartas numeradas del 1 al 9. ¿Se entiende o no? Tengo 9 cartas del 1 al 9. Y la caja B contiene 5 cartas numeradas del 1 al 5. Dice, luego podemos armar el siguiente diagrama de árbol como el de la figura. De esta manera sabemos que las probabilidades de escoger las cajas son iguales. ¿Qué significa eso? Y bueno, como no hay ningún dato, uno puede suponer que la probabilidad de sacar una carta de la caja A va a ser la misma que la probabilidad de sacar una carta de la caja B. Como yo sé que son dos sucesos, o sea, o extraigo de la caja A o extraigo de la caja B, entonces las probabilidades, al ser las mismas y sabemos que tienen que sumar 1, porque eso lo sabemos de una de las condiciones de la probabilidad. Y bueno, claramente la probabilidad de sacar una carta de la caja A es un medio, mientras que la de sacar de la caja B también va a ser un medio. Dice, por otra parte, dice, la probabilidad de que salga un número par, dado que provenga de la caja A, va a ser justamente, ven, la probabilidad de que salga un número par, dado que provino de la caja A. Vamos a la caja A. ¿Cuántas cartas tiene la caja A? A ver. ¿Nadie? ¿9, profe? 9. ¿Y cuántas? 9. Y de esas cartas, si están numeradas del 1 al 9, ¿cuántas son pares? Empezamos a contar, a ver. 4. 4. Entonces tenemos 4 Cuatro. novenos. 2, O sea que la 2, probabilidad... 4, 6, 8. Claro. Entonces la probabilidad de que salga par, dado que provenga de la caja A, es 4 novenos. ¿Qué utilicé para hacer ese cálculo? Probabilidad clásica. Probabilidad clásica. Ahora dice, mientras que la probabilidad de que salga Sí. un número impar, dado que provenga de la caja A, es la probabilidad de que salga impar, dado que proviene de la caja A. Y bueno, hay dos maneras de calcularlo. O hago número de casos favorables sobre número de casos posibles, o hago ¿qué? 1 menos 4 novenos, ¿o no? Menos 4 novenos. Y eso Sí. nos da ¿cuánto? 5 novenos. 5 novenos. Después dice, análogamente dice, las probabilidades condicionadas de la caja B son la probabilidad de que salga un número par dado que proviene de la caja B, van a ser 2 quintos, porque acá hay solamente dos números pares, y la probabilidad de que salga un número impar de la caja B van a ser ¿cuánto? 3 quintos. Así podemos completar el siguiente diagrama de árbol como se muestra en la figura. Este sería el diagrama de árbol que nos decía Lucy, no te tome otra pastilla. acá. Este sería el diagrama de árbol que estaba acá. Bueno, ojalá te desmayes, te dejen internada. Y ahora, Bueno. acá vamos a completar con las probabilidades. Esta es la forma de completar con las probabilidades. Probabilidad de A, un medio. Probabilidad de B, un medio. Ven que se ubica en la rama donde uno pone la rama A y la caja B. ¿Se ve o no? Y de la caja A hay dos posibilidades. O que salga ¿qué? Un número par. O que salga un ¿qué? Un número impar. Y lo mismo de la caja B. De la caja B que salga un número par. O que salga un número impar. Entonces acá ubicamos la probabilidad de que salga ¿qué? Acá, perdón, es P dado que... Acá está mal, ¿no? Es la probabilidad de P dado que proviene de la caja A. Está al revés ahí, ¿no? Corrijan ustedes. Acá fíjense que lo habíamos puesto bien. Y acá está cruzadito. Acá está bien. La probabilidad de que salga impar dado que proviene de la caja A, 5 novenos. La probabilidad de que salga par dado que proviene de la caja B es 2 quintos.
Y la probabilidad de que salga impar, dado que proviene de la caja B, es 3/5. Básicamente, hemos armado... Primero podíamos armar este árbol y luego armar este. Vuelvo a repetir, por favor. Corrijan acá. Es primero P y luego A. Tanto aquí como acá. Bueno, una vez que ya tenemos armado el diagrama de árbol, nos piden calcular las siguientes probabilidades, dice. Calculemos la probabilidad de que una carta sea par. Entonces yo miro este diagrama de árbol que está acá. ¿Se ve o no? Y busco dónde aparece P. ¿Dónde aparece P? En la primera rama. ¿Se ve o no? Acá. ¿Lo ven o no? Sí, profe. ¿Y dónde más también La primera aparece? y En la tercera. En la tercera. Entonces, para llegar a este P, tengo que pasar primero por ¿dónde? Por A y luego pasar a P. O sea que tengo que hacer probabilidad de A y probabilidad de P dado A. Y para llegar a este P sería probabilidad de B y acá probabilidad de P dado B. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese cálculo? De la siguiente manera. Cuando yo voy de rama en rama, voy multiplicando. ¿Se entiende o no? Acá como voy de la misma rama y se divide la rama, o sea que voy por la misma rama, pero entonces voy multiplicando. Al cambiar de rama, tengo que sumar. ¿Se entiende eso o no? O sea que acá haría ¿cuánto? 1/2 multiplicado por ¿cuánto? Por 4/9 más 4/9. 1/2 por ¿quién? Por 2/5. Por 2/5. Bueno, esa es la cuenta que tenemos que hacer. Primero tenemos que escribir cuál es la cuenta que vamos a hacer, ¿ven? P de A por P de P, dado que proviene de la caja A, más P de B, dado que la probabilidad de que sea par, dado que proviene de la caja B. Y hacemos las cuentas, ¿ven? 1/2 por 4/9 más 1/2 por 2/5. Bueno, si hacemos esa cuenta nos da 19/45. Y así se calcula esta probabilidad de que salga un número que par. ¿Vamos bien hasta ahí o no, Sabrina? Sí, profe. Bueno, ahora nos dicen la probabilidad de que la carta sea impar. Entonces ahora ya no me fijo en la primera rama o en la tercera, sino que me fijo ¿dónde? En la segunda o... En la segunda y en la cuarta. Bueno, entonces ahora va a ser... En la cuarta. Paso por acá y voy por esta rama y después cambio de rama, vengo por acá y me voy por esta otra rama. De nuevo tengo que hacer dos recorridos, entonces será 1/2 por ¿cuánto? Por 5/9 y luego 1/2 por 3/5. Entonces vamos a escribir eso. La probabilidad de que salga un número impar será la probabilidad de A por la probabilidad de que salga impar, dado que provino de la caja A, más la probabilidad de B, que sería esta rama, por la probabilidad de que salga un número impar, dado que provino de la caja B. Bueno, entonces tenemos 1/2 por 5/9 más 1/2 por 3/5. Hacemos la cuenta y eso nos da 26/45. Pregunta, ¿cómo sabríamos si hicimos bien las cuentas o no? ¿Qué es un suceso del otro? Salga par de salir impar. ¿Qué es uno del otro? El complemento. El complemento, o sea que estas dos probabilidades tienen que sumar ¿cuánto? 1. 1. Bueno, ¿se ve o no? Ahí nos damos cuenta que realmente hemos hecho bien los cálculos. A ver, si hacemos 19/45 sobre 26/45, ¿dará 1 o no? Sí. Sí. Ah, da 1. O sea que están bien calculadas las probabilidades. Esta probabilidad de que salga impar la podría haber hecho por el complemento, pero decidí no hacerla por el complemento simplemente para que vean cómo se calcula con el diagrama del árbol. ¿Se entiende o no? En el parcial ustedes, si les dice que lo tienen que hacer por diagrama de árbol, lo harán por diagrama de árbol. Y si no les dicen nada, ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. ¿Se entiende o no? Segundo, y también puede ser que les pida por dos métodos. Entonces ya saben cuáles son los dos métodos. Uno va a ser el diagrama del árbol y otro va a ser
el complemento. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bueno, ahora vamos con esta. Dice, la probabilidad de que habiendo salido una carta par, ahí nos dice, consecuencia, la carta provenga de la caja A. Causa. Entonces, ¿a qué me hizo acordar eso? Al teorema de... ¿Qué? Básicamente, ¿qué hemos aplicado acá en esto? Esto que está acá, ¿qué es? ¿Cuál de los dos teoremas? ¿El teorema de qué? De la probabilidad total. ¿Se entiende o no? Es el primer teorema. Hemos aplicado el teorema de la probabilidad total. En cambio, ahora hablamos de consecuencia y hablamos de causa. Y entonces ese es ¿quién? El teorema de Bayes. ¿Se entiende o no? Entonces, para este caso, dice, vamos a utilizar el teorema de Bayes. La probabilidad de que, habiendo salido par, que habíamos dicho que esa era la consecuencia, la causa sea que provenga de la caja A, va a ser justamente la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, dividido la probabilidad de salir par. Entonces, la probabilidad de A me fijo en el árbol. ¿Cuánto valía? 1/2. ¿Vamos bien o no? Tenemos 1/2. Ahí está el 1/2. Ahora, la probabilidad de que salga par, dado que proviene de la caja A. Mira el diagrama. La probabilidad de que salga par, dado que proviene de la caja A. Acuérdense que acá tiene que estar escrito al revés. Es 4/9. Tenemos los 4/9. Y luego viene la probabilidad de que salga par. O casualidad, esa probabilidad ya está calculada, ¿no? ¿Dónde? Aquí. ¿Era cuánto? 19 sobre 45. ¿Se ve o no? Entonces ahí tenemos los 19 sobre 45. Por lo tanto, el teorema de Bayes siempre me va a obligar a ¿qué? A calcular una probabilidad total. Y directamente, si yo aplico teorema de Bayes, tengo que pasar por el teorema de la probabilidad total. Entonces hacemos la cuenta. Acá, bueno, puedo simplificar. Acá nos queda 2/9 y acá 19 sobre 45. Hacemos la cuenta y eso nos da 10 sobre 19. Bien, ahora sería la probabilidad de que habiendo salido un número impar, consecuencia, la carta provenga de la caja B. Esa sería la causa. Nuevamente utilizaremos el teorema de Bayes. La probabilidad, justamente ven, de que la carta provenga de la caja B, dado que salió un número impar, va a ser justamente la probabilidad de B por la probabilidad de I dado B sobre la probabilidad de I. Y bueno, acá tenemos la probabilidad de B, que era 1/2, porque estas dos probabilidades eran iguales, y la probabilidad de que salga un número impar en la caja B era 3/5. Entonces tenemos los 3/5 sobre la impar. Bueno, pero la impar la tenemos acá, es 26/45. Vos, ¿se ve o no? Hacemos la cuenta y eso nos da 27 sobre 38. ¿Se ve o no? Bueno. Ahora, hay una forma de acordarse esta probabilidad de Bayes. Porque yo lo vi en varios videos. Es como una reglita para memorizarse, porque uno se hace, como uno dice, me hago bola con la fórmula. Es básicamente, si acá dice, si saben que tienen que utilizar Bayes y tienen A con P, entonces primero fíjense, va quién A, luego va quién P, luego tiene que ir de nuevo A y abajo tiene que ir P. O sea, se van alternando, ¿se ve o no? En cambio acá digo B con I. Entonces primero va quién B, luego va I, luego va B y al último va I. ¿Se entiende o no? Entonces, esa es como una reglita para que, porque algunas veces uno dice, ay, no me puedo acordar cómo era. Bueno, era bastante sencillo. Empiezo con B, con I, luego con B y abajo siempre va a ir el I. ¿Se entiende o no? Bueno, veamos otro ejemplo. No todos los diagramas de árboles van a ser tan sencillos. A ver. Ahora dice, sean M1, M2 y M3 tres monedas en una caja. Sabemos que M1 es una moneda equilibrada. ¿Qué significará que M1 es una moneda equilibrada?
Ya a esta altura, más o menos, tenemos que manejar ese concepto. De que puede salir cara o cruz Y aparte de eso, sin aparte de que que tiene el mismo peso para ambos lados. bueno, pero ¿qué significaría eso? ¿Qué me implicaría? Que las probabilidades de que salgan cara y cruz Que son como tienen, Son iguales. son iguales. Y como la suma tiene que darme 1, ¿cuánto tiene que valer cada una de esas probabilidades para que me dé la suma 1? Un medio. Un medio. Ahora dice, M2 tiene dos caras. Ah, la M2 es tramposa. M2 tiene dos caras. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de que salga cara en M2? Uno. 1. Y la probabilidad de que salga, Salga cara cruz, es siempre claro, uno. claro. Y la de que salga cruz, Ninguno. 0. ¿Ven? Cero. Y el peso, dice, de M3 ha sido alterado de manera que la probabilidad de obtener cara es 1/3. O sea, acá me da la probabilidad de obtener cara. Si la probabilidad de obtener cara es 1/3, ¿cuánto tiene que ser la probabilidad de obtener cruz? 2/3. 2/3, porque de nuevo la suma tiene que darme ¿cuánto? 1. ¿Se entiende o no? Uno. Sí. Entonces, ahí tenemos, ¿ven? De esta manera sabemos que las probabilidades de escoger cualquiera de las monedas son iguales. O sea, eso sabemos de entrada. ¿Qué significa? Que como tenemos 3 monedas y las 3 tienen el mismo tamaño, podemos suponer que tienen el mismo tamaño, la probabilidad de escoger alguna de las 3 es la misma. Por lo tanto, la suma de las 3 probabilidades tiene que darme de nuevo 1. Entonces, para eso, cada probabilidad tiene que valer ¿cuánto? Tiene que valer 1/3, de modo que yo sumo 1/3 más 1/3 más 1/3 nos da 1. ¿Se entiende o no? Ahora, por otra parte, para la moneda M1, la probabilidad de que salga cara, dado que provino de la moneda 1, es 1/2, y la probabilidad de que salga cruz, dado que provino de la moneda 1, también es 1/2. Eso era porque la moneda era equilibrada y obviamente tiene dos caras porque no nos estaba haciendo ninguna aclaración. Mientras que para la moneda M2, la probabilidad de tener dos caras, al tener dos caras, la probabilidad de que salga cara dado que proviene de la M2 es 1, justamente, ¿ven? Y la probabilidad de que salga cruz es 0. No hay chances de que salga cruz con la moneda M2. Y por último, para la moneda M3, al estar alterada, tenemos que la probabilidad de que salga cara es 1/3, porque eso lo dice el enunciado. Y el 2/3 lo sacamos justamente porque sabemos que la suma de estas dos siempre nos tiene que dar 1. ¿Se entiende o no? Luego con esto podemos completar el siguiente diagrama de árbol. Bueno, el otro diagrama que teníamos hace rato tenía dos ramas y otras dos, o sea, dos ramas principales y después esas se dividían en dos ramas. En cambio ahora tengo tres ramas principales y cada una de esas ramas se divide en otras dos. ¿Se entiende o no? No, perdón. Esta se divide en dos, esta se divide en dos y esta se divide solamente en ¿cuántas? En una, porque en realidad la otra probabilidad la puedo poner. Sí. ¿Tiene sentido ponerla? No. Eso sería la respuesta. De que la puedo poner a la rama, la puedo poner. Ahora, ¿tiene sentido ponerla? Y básicamente no, porque es 0. Entonces, ven, completamos acá la probabilidad de M1 es 1/3, de M2 es 1/3, de M3 es 1/3. De que salga cara dado M1 es 1/2, cruz M1 es 1/2. De que salga cara dado M2 es 1. De que salga cara dado M3 es 1/3. Y de que salga cruz dado M3 es 2/3. Una vez que tenemos el diagrama de árbol, ahora si se dieron cuenta una cosa es, ¿cómo van a hacer bien el ejercicio? El ejercicio siempre va a estar bien si lo que está bien hecho es que, principalmente, el diagrama de árbol. ¿Se entiende o no? Si está mal el diagrama de árbol, todo lo que venga para continuamente va a estar mal. ¿Se entiende o no? Sí o sí tiene que estar bien hecho el diagrama de árbol para poder hacer todas las otras cuentas bien. Entonces, una vez que ya tenemos el diagrama de árbol, veamos que nos pide el ejemplo. Dice, si seleccionamos una moneda al azar y la lanzamos, podemos calcular la probabilidad de que aparezca cara, o sea que aparezca C.
Entonces yo miro este árbol y digo, ¿dónde aparece C? En la primera rama, ¿sí o no? ¿En dónde más? En la segunda, o sea, en la primera, perdón, en la tercera y en la cuarta, ¿sí o no? De la cuarta. Entonces, ¿cómo hago para llegar acá? Sí. Paso por M1 y luego llego a C. Después, como cambio de rama, tengo que hacer una suma. Paso por M2 y llego a C. Y luego, como cambio de rama nuevo, tengo que hacer otra suma. Paso por M3 y hasta llegar a C. Entonces va a ser la probabilidad de M1 por la probabilidad de C, dado que provino de M1, más la probabilidad de M2, dado que, perdón, la probabilidad de C, dado que sucedió M2, más la probabilidad de M3 por la probabilidad de C, dado que sucedió M3. Bueno, eso está escrito justamente acá, ¿ven? ¿Cuántos términos tengo? Tengo un término, dos términos, tres términos. Y hago y empiezo a reemplazar un tercio por un medio, más un tercio por uno, más un tercio por un tercio. Acá que tengo un tercio, un tercio, un tercio, uno, y un tercio y un medio. ¿Se ve o no? ¿Vamos bien o no? Sí. Bueno, hacemos la cuenta y eso nos da 11 sobre 18. Ahora dice, si apareció cara, provenga de la moneda 1. Ya no me está diciendo quién es la causa y quién es la consecuencia, pero yo me tengo que dar cuenta. Ya hay un suceso que ya sucedió y es que apareció cara. Entonces me están diciendo cuál es la probabilidad de que si al haber aparecido cara, la causa haya sido de provenir de la moneda M1. Entonces aplicamos que el teorema de Bayes. Entonces la probabilidad de M1, dado que apareció cara, va a ser justamente, ven, la reglita nos dice, ponga M1 primero. Después ponga C, dado que ocurrió M1, y luego abajo tiene que poner C. ¿Ven? Es la reglita M1, C, M1, C, en ese orden. La probabilidad de que salga de M1 es un tercio. La probabilidad de que salga cara, dado que proviene de la moneda M1, es un medio. Y sobre la probabilidad de que salga cara, o casualidad, esa probabilidad ya estaba calculada en el inciso anterior, 11 sobre 18. Hacemos la cuenta y eso nos da 3 sobre 11. Ahora nos dicen, si apareció cara, provenga de la moneda M3. Entonces, ahora tenemos que hacer, si apareció cara, provenga de la moneda M3. Debemos aplicar nuevamente el teorema de Bayes. ¿Por qué? Porque esto sería la consecuencia y esto sería la causa. Entonces sería la probabilidad de que de ser M3, dado que salió cara. Me fijo en la reglita, sería M3, ahí está, cara, acá está cara. Vuelvo a poner M3 y coloco abajo cara. ¿Ven? Como para que uno se acuerde esa reglita de mnemotécnica. La probabilidad de que salga la moneda 3 es un tercio. Y la probabilidad de salir cara, dado que proviene de la moneda M3, también era un tercio, ¿ven? Entonces tengo un tercio por un tercio y sobre 11 sobre 18 avos. Y eso nos da 2 sobre 11. Y ahora nos dice, si apareció cruz, provenga de la moneda M3. Debemos aplicar nuevamente el teorema de Bayes. Entonces, la probabilidad de que... Ahora necesito sí o sí, primero que salga cruz. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular la probabilidad por el teorema de la probabilidad total. Que la probabilidad de que salga cruz va a ser justamente... Miro el diagrama y tengo que ir hasta todas las cruces. ¿Cuántas cruces hay en este diagrama? 2. 2. En la segunda y en la quinta. Claro. Entonces tengo que hacer dos sumas nomás. La probabilidad de M1 por la probabilidad de que salga cruz dado que proviene de M1. Y la probabilidad de M3 multiplicado por la probabilidad de que salga cruz dado que sucedió M3. La rama M2 no la considero porque no hay cruz. Bueno, hacemos esas cuentas. Ven que son dos términos nomás. Primer término y segundo término. Hacemos esas cuentas. Reemplazamos los valores y nos da 7 sobre 18.
Una vez que tengo eso, recién paso al teorema de Bayes. Porque el teorema de Bayes nos dice M3 dado que ocurrió o que salió cruz. Entonces va a ser M3 cruz, M3 cruz. Bueno, M3 es 1/3 y que salga cruz dado que proviene de M3 es 2/3. Porque eso decía el diagrama. Acá está. M de que salga cruz dado que proviene de la moneda 3. Sobre la probabilidad de que salga cruz, que es esta que hemos calculado acá anteriormente, que es 7 sobre 18. Entonces haciendo las cuentas nos da 4/7. Bueno. Bien, seguimos entonces ahora con el ejemplo 15. Dice, sabiendo que la población estudiantil en una universidad está conformada por 30% de estudiantes de primer año, a eso lo vamos a llamar E1, de los cuales dice el 10% posee auto, a eso lo vamos a llamar A. 40% de los estudiantes son de segundo año, a eso lo vamos a llamar estudiante E2. E de estudiantes obviamente, y 2 que son, significa que son de segundo año, de los cuales dice el 20% posee auto. Después dice el 20% de los estudiantes son de tercer año, eso lo vamos a llamar E sub 3, de los cuales el 40% posee auto. Y el último 10% son de cuarto año, de los cuales el 60% posee auto. Bueno, una cosa que siempre tenemos que ver es que esta suma nos dé 100, ¿no? Acá, cuando hablamos en porcentaje, ¿nos da 100 o no? 30 más 40, ¿cuánto es? 70 más 20. Más 20, 90 más 10, 100. 100, o sea que 90 más 10, 100. está el 100% de la población, ¿o no? Y acá solamente me dan el porcentaje de los que tienen auto. Pero si yo sé que el 10% tiene auto de primer año, yo sé que el 90% ¿qué pasa? No tiene. No tiene auto, ¿se entiende o no? ¿Qué sería un suceso del otro? El complemento. El complemento. Entonces, si el suceso lo llamé A, al otro, ¿cómo lo voy a llamar? A complemento. ¿Se entiende o no? Al no tener auto. Sí. Y esto que está acá, el E1, E2, E3, E4, básicamente, yo no lo quería decir acá, pero acá también lo podemos decir. Acá se ve bien. Esto es una ¿qué? Una partición, ¿ven? Porque particiona la población de los estudiantes. Entonces acá se ve claramente que hay una partición y que hay suceso, obviamente. Bueno, realizando el diagrama de árbol, sabemos, ven, probabilidad de E1, de E2, de E3 y de E4. Y acá será la probabilidad de que tenga auto, dado que proviene de 1. La probabilidad de no tener auto, que sería el complemento, dado que proviene de 1. ¿Se entiende o no? Y tenemos auto, no tiene auto, auto, no tiene auto, auto, no tiene auto, auto, no tiene auto. Como que cada vez los diagramas se van haciendo más grandes, ¿no? Hemos empezado con uno pequeñito, Sí. después lo hemos agrandado y ahora el diagrama de árbol ya se parece a un diagrama de bosque, diríamos. ¿O no? Porque este ya tiene muchas ramas ya. Bueno, no le quise, obviamente no le puse acá los valores porque simplemente no me entraban. ¿Se entienden los valores o no? Pero si lo vemos en porcentaje, esto sería ¿cuánto? Para pasar la probabilidad 30%, 0,3 o no. ¿Sí o no? Sí. O es lo mismo que 0,3 que decir 3 décimos. 3 décimos o no. Como lo quieran trabajar, si lo quieren trabajar con decimales, lo trabajamos con decimales. Si lo trabajan con fracción, se trabaja con fracción. Y acá el 10% va a ser ¿cuánto? 0,1 o un décimo. Un décimo. Y así con los otros. 40% será 0,4 o 4 décimos. Acá será 2 décimos y acá será un décimo. ¿Se entiende o no? Y acá tenemos 2 décimos, 4 décimos y 6 décimos. O 0,6, 0,4 y 0,2. Bueno, pero si esto vale 0,1 o un décimo, entonces la probabilidad de no tener auto, dado que proviene de primer año, es ¿cuánto? Si acá era un décimo, la probabilidad de no tener auto va a ser ¿de cuánto? 9 décimos. 9 décimos, porque tienen que sumar 1, ¿se entiende o no? Siempre estas dos probabilidades tienen que darme 1 y estas tres
o estas 4 en este caso, tienen que darme 1. Bueno, dice donde A es el estudiante que posee auto y no A, el estudiante no posee auto. Entonces dice, calculemos las siguientes probabilidades de que un estudiante de la universidad posea auto. Entonces, ¿cuántas A hay en el diagrama? 4. 4. Ese 4 me dice que tengo que hacer... Primera. Ese 4 me dice que hay que hacer ¿cuántos términos? 4 términos tengo que tener. Entonces la probabilidad de E1 por la probabilidad de A dado que ocurrió E1. Más la probabilidad de E2 dado que la probabilidad de A dado que ocurrió E2. Más... Ahí, ¿cuántos términos voy ahí? ¿Voy 2 o no? La probabilidad de E3 dado que... Perdón, por la probabilidad de A dado que sucedió E3. Ahí voy 3 términos o no. Y acá sería el otro, la probabilidad de E4 por la probabilidad de A dado que sucedió E4. Y ahí tengo los 4 términos. ¿Qué estoy calculando básicamente? ¿O qué estoy aplicando? El teorema de la probabilidad total. Entonces acá ven, están todas... Siempre tengo que escribir la cuenta. No puedo no escribir la cuenta. Si no escribo la cuenta, se baja el puntaje. Y empezamos a rellenar. 3 décimos, 1 décimo, 4 décimos, 2 décimos. Acá lo trabajé con fracciones simplemente, ¿no? Una vez que tengo esto, hago las multiplicaciones de cada fracción. 3 por 1, 3. Acá tenemos 3 sobre 100. 4 por 2, 8 sobre 100. 2 por 4, 8 sobre 100. Y 1 por 6, 6 sobre 100. Hago la suma, nos da 25 sobre 100. Pero 25 sobre 100 es ¿cuánto? Un cuarto. Entonces la probabilidad de que un estudiante posea auto es de un cuarto. ¿Se entiende o no? ¿Cómo se operó ahí o no? ¿Cómo se trabajó? Sí. Bueno, ahora vamos con el otro. Dice ahora, si un estudiante posee auto, el estudiante sea de tercer año. O sea que yo ya sé que el estudiante posee auto. Lo que estoy buscando es que la causa de que posea auto sea que el estudiante pertenezca a tercer año. Entonces aplicamos el teorema de Bayes. Sería la probabilidad de que esté en tercer año dado que posea auto. Y entonces, como decíamos, E3, E3, A, E3, E3, A, abajo. ¿Ven o no? Entonces, la probabilidad de que sea un estudiante de tercer año era 2 sobre 100 porque era el 20% de la población, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, ¿ven? Luego, por la probabilidad de que posea auto dado que proviene de tercer año. El 40% tenía... el 40% era... poseía auto, ¿no? Entonces 4 sobre 10. Dividido la probabilidad de A, que es la probabilidad de poseer auto. A, esa ya la calculé en el inciso anterior. La uso. Un cuarto. Hago las cuentas y eso nos da 8 sobre 25. ¿Se ve o no? Todo, si ustedes se dan cuenta, todos los ejercicios son más o menos similares. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí, profe. No. Lo que va a variar siempre va a ser que el árbol. El árbol es lo que puede variar de un ejercicio al otro. Tamaño del árbol. Claro, el tamaño del árbol. Ejemplo 16 dice. Tenemos dos dados equilibrados de 1 y de 2, de distintos tamaños. De modo que la probabilidad de obtener el dado 1 es 4 veces la de obtener el dado 2. Dice, al dado 1 se le han pintado 3 caras de rojo, 2 caras de azul y una de verde. Mientras que al dado 2 se le han pintado una cara de rojo, una de azul y 4 de verde. Así tenemos que la probabilidad de que salga de 1 es 4p. ¿Por qué le pongo 4p? Y bueno, porque va a ser, si yo llamo a la probabilidad de que salga un dado 2, que sea un número p, por ejemplo,
como acá el enunciado nos dice que la probabilidad de obtener el dado 1 es 4 veces la de obtener el dado 2. Entonces, si esto vale P, esto tiene que valer 4 veces P. ¿Se entiende o no? Creo que ya habíamos hecho alguna vez uno de estos ejercicios. ¿Se acuerdan? Pero lo habíamos hecho con una moneda que estaba alterada. Que yo decía, la probabilidad de que salga cruz es el doble de la que salga cara. Entonces, uno decía, bueno, si a esto lo llamo P, esto es 4 veces P, porque es 4 veces la probabilidad de que salga el dado 2. Luego dice, como la suma de las probabilidades debe sumar 1, entonces sumamos 4P más P tiene que darnos 1. 4P más P, 4 manzanas más 1 manzana, 5 manzanas, 5 veces P. Este 5 que está multiplicando pasa dividiendo, o sea que P tiene que valer ¿cuánto? Un quinto. Un quinto. Entonces acá, en vez de poner P, vamos a poner ¿cuánto? Un quinto. Y acá en vez de poner 4P, vamos a poner 4 quintos. Y obviamente ven, la suma da 1 o no. Sí, porque 4 quintos más un quinto es 5 quintos y 5 quintos es 1. ¿Se ve o no? O sea que estos ejercicios, chicos, para que ustedes vayan dándose cuenta, todo eso que uno decía, aprobé el parcial 2, me olvido, no. En todos los ejercicios de este práctico han ido apareciendo nuevamente el práctico 2. Entonces, lamentablemente no nos podemos olvidar del práctico 2. Esto que estamos haciendo acá es básicamente un espacio de probabilidad finita. Porque es básicamente eso. Estamos en un espacio de probabilidad finita. Entonces, luego dice, al ser los dados equilibrados y teniendo en cuenta cómo se han pintado los colores, la probabilidad de que salga rojo, dado que proviene del dado 1, es 3 sobre 6, porque eran 3 caras rojas. La probabilidad de que salga A, que supongo que será de azul, sí, dado que proviene del dado 1, es 2 sobre 6, y la probabilidad de que salga verde, dado que proviene del dado 1, es 1 sobre 6. Y bueno, esta cuenta nos da 1 o no. Sí, ¿no? Porque 3 sobre 6 más 2 sobre 6 es 5 sobre 6. Y 5 sobre 6 más 1 sobre 6 es 6 sobre 6, que es 1. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Sí. Y ahora hacemos la otra. La probabilidad de que salga rojo, dado que provino del dado 2. En el dado 2 se pintó de otra manera. Una de rojo, entonces 1 sobre 6. En la azul, 1 sobre 6. Y en la verde, 4 sobre 6. Bueno, entonces podemos armar el siguiente diagrama de árbol. Bueno, acá sí le puse las probabilidades porque este diagrama tiene otra forma. Siempre traté de buscar diagramas distintos, chicos, para que vamos viendo que no siempre es 2 ramas con 2 ramas. Fíjense, en el primer diagrama que hemos hecho, sí, eran 2 ramas y 2 ramas. ¿Se entiende o no? Después hemos hecho otro diagrama que era algunas, acá 3 ramas y acá 2 ramas y acá una sola rama. Este ya nos descoloca generalmente. Después hemos visto uno que tiene ¿cuánto? 4 ramas y 2 ramas. Y ahora estamos viendo uno que tiene 2 ramas y 3 ramas. O sea, esta rama se divide en 3 y esta se divide en 3. Entonces colocamos acá las probabilidades. La probabilidad de que salga el D1 era 4 quintos y el dado 2 un quinto. Acá tenemos 3 sextos, 2 sextos. Acá hay que corregir, perdón, un sexto. Ahí corrijan, un sexto ustedes. Y acá tenemos un sexto y 4 sextos. ¿Se entiende o no? Por favor, corregir este de acá, es un sexto. Luego dice, podemos calcular las siguientes probabilidades. La probabilidad de que salga el color verde. Entonces aplicamos el teorema de la probabilidad total. La probabilidad de que salga verde y nos vamos a la parte verde. Entonces, verde, ¿a dónde aparece? Aparece acá y aparece ¿dónde? Acá. Afortunadamente aparece en ¿dónde? En 2 lados. Entonces son 2 términos. La probabilidad de D1 por la probabilidad de que salió verde dado que ocurrió D1. Y después la probabilidad de D2 por la probabilidad de B dado que ocurrió D2.
Entonces esas serían las probabilidades que están acá. Acá sí está bien puesto, ven, el un sexto. Es porque creo que yo después lo cambié al ejercicio, no me gustaban cómo quedaba. Entonces tenemos 4 quintos por un sexto y un quinto por 4 sextos. Hago la multiplicación, hago la suma y esto nos da 4 sobre 15. Y ahora la otra probabilidad es que de que habiendo salido color azul provenga de el dado de 2. Ah, una cosa. Puedo calcular en este caso, por ejemplo, la probabilidad de que salga rojo por el complemento o no. Si ya tengo la que sale No, verde. profe, porque Ya tengo la que sale verde o no. Y ahora supongamos que yo les pido la que Sí. sale rojo. ¿Puedo calcularla por el complemento o no? no, porque tengo otra llama más. Claro, No, porque tengo Que es el azul. El azul. el azul, claro. Ahora, si yo tendría el azul y el verde y me pidiesen el rojo, entonces ahí ya sé que sí lo puedo hacer porque el complemento de azul Ay, y sí. verde es rojo, ¿se entiende o no? Sí. Bueno, eso es importante, ¿no? No siempre todo se puede calcular por complemento. Se puede calcular por complemento, obviamente, cuando ya tengo las otras probabilidades calculadas. Y ahora lo que decimos es de que habiendo salido color azul provenga del dado 2. Entonces esto sería la consecuencia y esto sería la causa. Entonces primero aplicamos el teorema de la probabilidad total. ¿Por qué? Porque es el teorema de Bayes, pero el teorema de Bayes internamente me pide que necesito el teorema de la probabilidad total. ¿Se acuerdan que yo le dije? Bayes siempre me va a pedir el teorema de la probabilidad total. Y es en este caso una bola como azul. Y la azul no la tengo calculada, entonces tengo que calcular la del azul. Miro el diagrama de árbol y acá está azul y acá está azul. Entonces será 4 quintos por 2 sextos y 1 quinto por 1 sexto. ¿Se entiende o no? Entonces tenemos 4 quintos por 2 sextos más 1 quinto por 1 sexto. Hacemos la cuenta, nos da 3 sobre 10. Esto es lo que va a ir en el denominador de la fórmula de Bayes. Y ahora aplicamos justamente el teorema de Bayes si es la probabilidad de D2 dado que salió azul. Entonces D2 azul, D2 azul, ¿ven? Acá aparece el azul, que es esto que estaba calculado anteriormente. Por eso les digo, siempre que pida Bayes, antes tengo que hacer probabilidad total. Entonces tengo probabilidad de D2, 1 quinto. ¿Sí o no? Miren el diagrama de árbol. 1 quinto por ¿quién? La probabilidad de salir azul dado que provenga del dado de 2, que también era 1 sexto. Tenemos el 1 sexto y sobre 3 sobre 10. Hacemos las cuentas y eso nos da 1 noveno. Y ahora sí, fíjense, nos dice la probabilidad de que salga color rojo. Entonces, la probabilidad de que salga color rojo sería 1 menos la probabilidad del complemento. Pero en este caso el complemento va a ser ¿quién? 1 menos la probabilidad de A más la probabilidad de que salga color verde. ¿Se entiende o no? Porque el complemento de rojo es que salga azul y que salga verde, ¿o no? Y esas dos probabilidades ya las tenía. Acá tengo la de verde y acá tengo la de azul. Entonces acá sí puedo hacer. Entonces va a ser 1 menos 3 sobre 10 más 4 sobre 10 y eso nos da 13 sobre 30. Bueno. También lo podría haber hecho, ¿por qué? Por el teorema de ¿qué? De la probabilidad total. ¿Se entiende o no? Miro la rama roja. Hay dos rojas, entonces hago 4 quintos por 3 sobre 6 y 1 quinto por 1 sobre 6. Y eso nos tiene que volver a dar este valor que está acá, que es 13 sobre 30. ¿Quieren que lo hagamos para verificar o no? Lo hagamos, a ver. Sí. Entonces estamos pidiendo la probabilidad de que salga rojo. La probabilidad de que salga rojo sería la probabilidad de que salga ¿qué?
hemos dicho, hay que ver el diagrama. Este no. De que salga de uno. De D1. De D1 por la probabilidad de que salga rojo, dado que sucedió D1, más ahora la probabilidad de D2 por la probabilidad de que salga rojo, Va por la dado que de D2. Hacemos la cuenta. Bueno, la probabilidad de D1, ¿cuánto es? Y es 4/5, ¿o no? sí. La probabilidad de que salga rojo, Sí. 3/6, ¿o no? Sí. Más la probabilidad de que salga D2 es 1/5. Y la probabilidad de que salga rojo, dado que proviene el dado 2, es 1/6. Ya, por lo menos el 30 está, ¿no? ¿Qué significa? Acá tengo 4 por 3, 12. 5 por 6, 30, ¿o no? Y acá tengo, ¿cuánto? 1 por 1, 1. 30. 30. Tienen igual denominador, o sea que los numeradores se suman. Abajo tenemos 30 y arriba 13, ¿no? 3. ¿Y es lo que teníamos o no? A Sí. ver. Sí, ¿no? 13 sobre 30. O sea que tuve dos caminos para hacer esa probabilidad. Teorema de la probabilidad total o complemento.